Buenos días, Martín Hernández, ¿cómo te va? Hola Blas, ¿qué tal? Muy buen día, Guillermina. Buen día, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, primero, en el caso tuyo como abogado, como jurista, me gustaría saber qué impresión te causó el pedido, el alegato de los fiscales Luciani y Mola y qué implicancias o qué derivaciones puede tener. Bueno, a ver, varias reflexiones, ¿no? Pero la primera es que estamos asistiendo a un proceso judicial en el marco del debido proceso, de las garantías constitucionales, la garantía del del derecho de defensa en juicio, absolutamente normal, con todas las garantías procesales, y lo que se vio en todo este tiempo es solo una pequeña parte de todo ese gran andamiaje judicial en el que participó Cristina y todos los funcionarios con todas las garantías del debido proceso, en el que lamentablemente Cristina en un primer momento, no sé si subestimó o con su clásico puesta en escena de relatos, ya tuvo una oportunidad procesal para hablar y se mandó un discursito bastante, berreta en términos jurídicos, porque solo habló de que la justicia ella ya la absolvía, de que la historia la absolvía, y de que ella no tenía que responder preguntas. Bueno, ese era el momento procesal oportuno para que Cristina diga las cosas que tenía que decir en defensa de sus derechos y sosteniendo su inocencia, refutando las pruebas que había, etcétera. O sea, ese era el momento procesal oportuno para hacerlo. No lo hizo, se dedicó a otra cosa y fue a hacer un discursito. El proceso igual siguió sus instancias, esto dura años, con todas las garantías, insisto, con los jueces que intervinieron, muchos de ellos nombrados por la propia Cristina, en el marco de defensa, de derechos, de recursos, de presentaciones de todos los defensores, de todos los fiscales. Lo de ayer fue el final de una sola parte de ese gran andamiaje judicial, que es el alegato de un fiscal, ¿no? Nosotros, en particular, estamos muy de acuerdo con la confirmación, con las expresiones, con el pedido de condena, con la merituación que ha hecho de la prueba el fiscal Luciani de manera brillante, y esto es solo una parte. Acá termina el alegato del fiscal, comienzan los alegatos de la parte de la defensa, que son muchos, que va a tener su tiempo. Después de todos los alegatos y que todos los imputados procesados van a poder tener también su momento de defensa y alegato. Ellos también van a alegar, o sus abogados van a poder Pregunto, sí. Martín, Cristina ayer pidió hablar nuevamente el día de hoy en el marco del juicio, digamos. Sí. Vos tocaste este tema, pero me gustaría hacer hincapié. Porque finalmente el jurado le negó esta posibilidad o descartó esta posibilidad, y ella lo vende como un acto discriminatorio, condenatorio y de no respeto a sus derechos. ¿Lo que ella quiso hacer hoy es correcto, procesalmente hablando? No, para nada correcto. Ella lo debería saber. Es un absurdo jurídico, es una burrada en términos jurídicos. Por supuesto que es parte de esa puesta en escena política de la que ella no se baja. Ella ya dijo al comienzo, hace 3 años, a mí la historia me absolvió, yo no voy a responder preguntas, las preguntas tienen que responder los jueces, etcétera. Es una puesta en escena política en el marco de un proceso penal. O sea, esa fue la oportunidad que ella debería haber aprovechado para rebatir las pruebas, ¿no es cierto? El proceso penal no es lo que ella quiere, porque el problema, y esta es otra de las reflexiones, el problema que tiene el kirchnerismo / peronismo, es que pretende que la justicia sea una herramienta del poder político. O sea, la lógica de manejo de poder del kirchnerismo es el manejo totalitario de los 3 poderes del Estado. Entonces, cuando el Poder Judicial actúa o trata de actuar de manera independiente, es un enemigo, proscribe, persigue, son intolerantes a la independencia del Poder Judicial. Entonces, ellos pretenden que un proceso judicial sea
lo que a ellos les interesa, y no es así. O sea, no puede ser que ella tuvo su momento para expresarse, eligió hacer un discursito, y hoy diga, no, bueno, yo quiero hablar. No, ya tuviste la oportunidad de hablar. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de ella, doctor, y no es cuando ella se le cante, no es para hacer tampoco el abuso y el uso de los fueros y del cargo que tiene. Lo que pasa que es lo que decíamos con Blas hoy, está mal acostumbrada a manejar todo a su manera y a su antojo. Están mal acostumbrados. A ver, es la lógica de poder de Gildo Infran, manejar la justicia como la justicia, es como se maneja la justicia de Formosa, lo que el concepto de lo que, el modelo que ellos tienen de justicia es el de Formosa, sí. Como la manejó en Santa Cruz el kirchnerismo. Claro. ¿No? Como la manejó, o como también pudieron manejar muchos de los jueces, por ejemplo, Ollarvide, que hasta el propio Ollarvide lo dijo, yo la verdad que hice lo que me dijeron que tenía que hacer, porque, o sea, fue sobreseer en su momento. De cogote, decía. ¿Te acordás? Exactamente, claro. Bueno, cuando no pueden someter a la justicia, hola, sí, lo estamos escuchando perfecto, sí. Cuando no pueden someter a la justicia, bueno, comienzan con esta puesta en escena de intolerancia, de violencia, de agresiones, de entender que, digo, de que si hay justicia es justicia o matrista o de Estados Unidos, o ese discurso, digamos, de tirar la pelota para afuera. Lo que ha pedido Cristina Kirchner no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque si ella declara, supongamos que le hubiesen permitido declarar de nuevo, el fiscal tuviera también otra vez la posibilidad de alegar nuevamente sobre los dichos de Cristina como parte, o sea, es un juego interminable. Entonces, después del fiscal otra vez va a pedir hablar ella, o alguno de los defendidos, o alguno del otro acusado. Una locura. El proceso penal judicial tiene sus etapas, tiene sus plazos, ha tenido en su momento la posibilidad de declaraciones, de presentaciones, de recursos. Esto ha pasado, insisto, por decenas de fiscales, Ministerio Público, de jueces, de partes. Digo, no es todos contra Cristina. Lo que pasa es que, insisto, en esta lógica de manejo de poder del kirchnerismo / peronismo, que si no maneja la justicia no se puede ejercer el poder. Esta es la lógica. Entonces, como la hace Gildo Infran, como la hizo el propio kirchnerismo en Santa Cruz, y como la hacen muchos en otras provincias, ¿no? Sí. Como han pretendido hacerlo con el gobierno nacional. No nos olvidemos de que han pretendido instalar esa idea de la justicia militante, y de hecho han generado una grieta en el Poder Judicial, de justicia militante, de jueces militantes, de que está bien que tengan ideología, de que está bien que militen. No está bien. No está bien, digo, en el sentido de, o sea, uno no les va a quitar la ideología, lo que sí se tienen que ajustar a la ley, a la Constitución. Bueno, eso no es la lógica del kirchnerismo. La lógica del kirchnerismo es los jueces militantes son del proyecto político. Y la reforma judicial también iba en ese sentido. Entonces, a la justicia popular militante, ya sabemos dónde termina eso. Sí, ahora, sí. ¿Por qué está pasando lo que pasa? ¿Por qué está pasando lo que pasa de convulsión? Porque, digo, y esto es saludable lo que está pasando, no la violencia, por supuesto. Saludable que haya una justicia que actúe y que entienda que nadie tiene coronita en este país. Totalmente. De que somos todos iguales ante la ley. Digo, porque este es el primer principio que nos iguala a todos, la igualdad ante la ley. Entonces, no pensar así o no actuar así es destructivo del sistema, porque pasa lo que generalmente escuchamos o entendemos, o la gente dice, ¿sabe qué? No pasa nada, en este país nunca pasa nada, se roba y no pasa nada. Entonces comienza también, ¿por qué yo no puedo transgredir la ley? ¿Por qué por cruzar un semáforo en rojo me hacen una multa y estos roban? Entonces, todas estas cuestiones son destructivas del sistema. Entonces, cuando la sociedad mira que nadie está por encima de la ley, es saludable, es muy saludable. Entonces, Cristina no está por arriba de nada, no está por arriba de la ley, no está por arriba de la justicia, no está por arriba de la Constitución. Y esto es lo primero que tienen que entender.
Acá, Guillermina, te quería preguntar. Estamos mirando nosotros en vivo y en directo las declaraciones de Cristina, ¿no? Aquí en La Nación Más, en TN, en los medios, está centrado en todos los medios nacionales e internacionales este tema, ¿no? Y decía, 3 toneladas de prueba, por un lado, que son las que ha presentado el fiscal Luciani, y por otro lado, el relato kirchnerista, y la puedo ver a Cristina como me pareciera la nata, ¿no? Haciendo un monólogo ahí diciendo son jueces mentirosos, fiscales mentirosos, tuve persecución mediática. O sea, yo esperaba de que ella, por ahí de repente el argentino espera que ella ponga pruebas, que diga, me están acusando de semejante acusación, estas son las pruebas que a mí me pueden dejar afuera de esto, estas son las pruebas, porque para la justicia son esas, las pruebas, ¿no? A ver, las pruebas son contundentes, Guillermina, claro. Contundentes, y te lo digo, digamos, dejando de lado, digamos, porque puede sonar a soberbio, pero son contundentes. Nosotros hicimos una denuncia acá de características similares, absolutamente similares. En Formosa ha sido parte de esa red de corrupción que se ha tendido en todo el país, esa matriz de corrupción que se ha generado, armado y desarrollado en todo el país, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor anteriormente, de Lázaro Báez, de Julio De Vido, de José López o Julio López, no me acuerdo, José de toda esta banda. Entonces, y que ha tenido su ramificación en todo el país. Acá ha existido un Lázaro Báez que vino a competir contra Lázaro Báez y contra Lázaro Báez, ha existido sobreprecio, ha existido pago anticipado, ha existido también no haber hecho la obra, licitaciones digitadas. O sea, eso que se está denunciando está todo probado. Nosotros lo hemos probado con Formosa. Sí, ¿Vos sabés que de eso, en eso quería... 100 millones de dólares y no se puso ni una piedra en un ripio? Sí. Entonces, a los que dicen, a los que entienden, a los que creen, o a los que andan con el discursito de la proscripción y que no hay pruebas, yo los desafío. Vamos a juntarnos o vamos a debatir públicamente sobre las pruebas. Nosotros las tenemos. Que alguien me explique por qué en Formosa, cuando en todo el país se pagaba $200.000 el kilómetro de ripio, ¿por qué en Formosa se pagó $1.050.000 el kilómetro de ripio? Que me expliquen por qué el ingeniero que era parte de Biancalani Construcciones, que era de Lázaro Báez, la empresa Lázaro Báez, claro, luego pasó a redeterminar los precios como subdirector de Vialidad Nacional de la misma empresa de la que fue gerente. O sea, y la figura, si me permitís, Martín, abonando un poco la idea, hay figuras de tipo administrativo e institucional que son una copia exacta. Por ejemplo, la derivación de la obra pública de Vialidad Nacional en favor de las vialidades provinciales, ¿no es cierto?, en carácter de comitente, que se reiteran en Santa Cruz tanto como en Formosa, donde la plata se la baja a vialidad provincial, que tiene menos posibilidades de requisitos y de control, y actúa como la figura de convenio. Fíjate vos que en cada acto público Gildo firma supuestos convenios arriba de una mesita y un papel, una carpetita, y firman ahí lo que tiene que haber es una licitación y un proyecto, no tienen que ser convenios que son ambiguos, amplios, permiten estirar, sobredimensionar o cambiar los presupuestos y ese tipo de cosas. Y después, como vos bien decías, obras adjudicadas. A las administraciones provinciales, a las vialidades provinciales o en el manejo de los gobernadores, escapaban a todo el sistema de control nacional, limitándose, porque acá en Formosa las rutas que se hicieron, o sea, o que no se hicieron, las rutas que se licitaron todas por ese sistema que vos bien estás señalando de convenios entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. O sea, esto era parte de la matriz de corrupción. No es que dicen, no sé, nosotros no sabemos qué pasó en Formosa. En Formosa pasó lo mismo que pasó en todo el país. Hoy está focalizado en Santa Cruz. Ahora, cuando esto comience a desarrollarse, las responsabilidades penales en todo el país, van a caer muchos.
Digo, porque son irrefutables las pruebas, son contundentes. Digo, y acá tenemos, y acá hemos tenido el desembarco de actores, jugadores muy conocidos, como vos decías bien, Lázaro Báez con Austral, Cristóbal López en la Ruta 23, Relat, que tiene parte del gasoducto y un montón de otras obras más, digamos, autovía y ese tipo de cosas. Creo que en Pirané está haciendo una obra nueva. Son todos jugadores que han sido muy relacionados con la causa Otesur, los Sauces, Vialidad Nacional en Santa Cruz también, ¿no? Totalmente. Fundamentalmente focalizamos en Lázaro Báez y en Cristóbal López porque han sido, digamos, partícipes necesarios de esa matriz de corrupción. Lázaro Báez compitiendo, insisto, contra Lázaro Báez y contra Lázaro Báez. Y siempre, beneficiados por, como decía el fiscal Luciani, una empresa de cortesía que se presentaba para validar, entre comillas, todo el proceso de licitación. El sparring. Y el cálculo, el espejo de lo que se está debatiendo ya pasó acá en Formosa. Entonces, tenemos autoridad para decir... Doctor, acá pruebas, en Formosa también, sabemos, el ciudadano, todo el que anda caminando en el de a pie te dice, esta empresa es de Julano, esta obra es de Julano, estos campos son de Mengano, o sea, todo giran la misma torta y todo está ligado ahí. Si acá llegaran a hacer un tipo de investigación así, estaríamos también en la tapa de todos los niveles de los medios internacionales por la misma causa. Acá se sabe todo también y se ha hecho más o menos, es igual lo que usted dice, es un espejo. Y lo que dice Martín es, guarda con que el rebote, estas causas va a tener derivaciones porque se están agregando un montón de pruebas a partir de la investigación de los fiscales Luciani y Mola, que puede llegar a tener implicancias, porque la matriz Santa Cruz en Vialidad Nacional se repite y se reitera en muchas provincias del país, básicamente, y una de las principalísimas provincias espejo es Formosa. Totalmente. Entonces, esa es la matriz de corrupción, ese es el esquema y la red de corrupción que se armó. Y eso puede tener solamente una cabeza, porque la misma metodología, el mismo modus operandi realizado en cada uno de los distritos del país, en todas las provincias, responde a una matriz de corrupción. Entonces, por eso el fiscal de manera brillante lo ha expuesto. Entonces, por un lado era necesario la cabeza que organizara y que desarrollara ese esquema de corrupción. Y por otro lado estaban las complicidades locales, que son los brazos ejecutores de esa política de corrupción. Entonces, para que exista corrupción institucionalizada desde el poder político, era Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Julio De Vido, Julio López y compañía, con las administraciones locales que posibilitaban el armado del proyecto, la licitación, la adjudicación y la ausencia de control. Entonces, yo te digo una cosa, Martín, conozco tiene que revisarse la responsabilidad local. Conozco muy de cerca, porque cuando estuve acá el plan Belgrano Formosa, los embates eran sistemáticos y repetidos, porque le cambiaba la matriz de corrupción que ellos tenían armada. Pero la pregunta es, se está hablando insistentemente de un indulto presidencial. ¿Podemos aclarar un poco a qué responde qué es la figura del indulto y qué involucra? A ver, el indulto es uno de los institutos que está establecido en la Constitución y es nada más ni nada menos que el perdón, el derecho constitucional que tiene el presidente de poder perdonar, ¿no?, a un condenado por la justicia. Ajá. Son de los institutos que también, como los fueros, viste que hay mucho cuestionamiento con el tema fueros. Los fueros que tienen los legisladores fueron establecidos o originalmente creados como una protección a quienes, en el marco de sus funciones como legislador en antaño, ¿no?, luchaban, peleaban, denunciaban al poder político, y como no había todavía institucionalmente no estaba muy firme la justicia, etcétera, era muy permeable que al que denunciaba o a los que se enfrentaban al poder,
los lleven detenidos, ¿no? Entonces se estableció, te lo digo de manera muy sintética, esta idea de fueros parlamentarios para proteger a los legisladores que en el uso en sus trabajos, en el uso de sus funciones, en el marco de sus funciones, eran finalmente repelidos por el poder político llevándolos detenidos. Entonces, para eso se establecieron los fueros. El indulto más o menos responde a una idea similar de que el presidente, ante un juicio sospechado, ante una situación absolutamente injusta, qué sé yo, pudiera eventualmente otorgar un perdón presidencial al condenado por un delito. Bueno, ahora, la verdad que el presidente también... El indulto no anula la condena ni la culpabilidad, perdona. Perdona. Se autoperdonaron ellos también, cuando estuvieron en... Menem lo hizo, entre otras cosas que hizo Menem lo hizo, sí, también me acuerdo. Practicó este indulto presidencial para con algunos de los condenados por el juicio de las juntas, los delitos de las juntas, los delitos también, ¿te acordás? Firmenich, etcétera. En el medio también a un violador como Bambino Veira pasó ahí indultado también en el medio del dictado. Digo, me parece que hay arbitrariedades también que no se pueden, que no debemos tolerar, ¿no? Pregunto así, como... para ser gráficos, mañana si quiere Alberto puede perdonar a Robledo Puch, que es culpable de 15 asesinatos, el asesino sería el más grande que tuvo la historia argentina, pero eso no implica que no lo haya matado a esa gente, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, salvando la distancia, ¿no? Pero lo que quiero es usar un ejemplo gráfico para que la gente tenga idea del instrumento del indulto en qué consiste, porque, por ejemplo, lo indultó a Videla a Menem, pero eso no implica que Videla no cometió los crímenes. Sería un manotazo de ahogado ya, digamos, y me parece que sería absolutamente destructivo del sistema poder atravesar esa situación. De todas maneras, pretendo que este tema lo posterguemos, el debate, este tema. ¿Por qué? Porque es como que todos estamos como muy acelerados. Sí. El debate está muy caliente. Y el proceso, fíjate vos todo lo que se armó, porque terminó una pequeña parte del proceso, que es el alegato de un fiscal. Todavía faltan los alegatos de todos los defensores, de todos los acusados que hay, que son como 10. O sea que esto tiene para largo. 40 jornadas. Después de eso vendrá el fallo del tribunal. Después del fallo del tribunal, todos los acusados tienen la posibilidad de recurrir el fallo, que va a una Cámara de Casación. Luego la Cámara de Casación tiene la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia. O sea, cuando hablan de proscripciones, porque lo hacen en el marco de un discurso político, lo hacen premeditadamente para generar este clima de violencia, de agresiones, de inestabilidad, pretendiendo también quebrar la paz social, porque esto es parte de un proceso penal, de un proceso absolutamente rodeado de garantías, como lo dije al principio, debido proceso, derecho de defensa, está todo. Ahora, me parece como que hay una exaltación por la intolerancia a que le digan en la cara que son delincuentes, nada más ni nada menos que la justicia. Entonces, que un fiscal les haya dicho eso, ¿no? Entonces, están como todos enloquecidos, y salieron, por supuesto, también toda la horda de aplaudidores a decir que hay persecución. No entienden nada, no saben nada del expediente, no han visto ni una prueba de nada, pero por la duda repiten. Sí, para ir cerrando, doctor, se debe velar por la paz social. Yo creo que totalmente. Esto es algo que se tiene que ocupar la justicia, es la encargada, ¿no?, de determinar si hay culpables o no. Y los argentinos y la Argentina debe seguir el curso que corresponde. El presidente debería estar ocupado en las necesidades de los argentinos y no enfocado en un juicio político.
y la verdad que es lamentable lo que está ocurriendo, porque es como que... También es como una cortina de humo a los problemas, ¿no? Sí, se mira por otro lado, todo el mundo está en la televisión, todo el mundo está ahí. No te olvides que estábamos hablando de tarifazos, que estábamos hablando de cómo va a impactar en la economía de cada familia, la inflación, la fuerte aumento periódico de los precios, del combustible, de las tarifas, de lo que no alcanza. Entonces, también hay una cortina de humo, digo, que desviamos la atención para otro lado. Esto va para largo, esto va para largo. Concentrémonos en los problemas de hoy, miremos como muy saludable lo que está pasando en la justicia, porque la justicia está hablando y está actuando independientemente. Eso es muy saludable del sistema, pero concentrémonos en los problemas que tenemos hoy los argentinos, ¿no? Porque la verdad que este clima de violencia, de quebrar la paz social, de agresiones, no le hacen bien a nadie y está fogoneado claramente por quienes entienden que la justicia debe ser una herramienta de poder y no lo es. Exacto. La justicia es uno de los poderes en una república y debe ser respetado como poder independiente. Exacto. Bien, muchísimas gracias. ¿Blas algo más? No, es perfecto. Gracias, Martín. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, doctor. Lo estaremos en contacto seguramente en cualquier otro momento.